El Nilo llevaba tanto vida como muerte. Un niño hebreo, colocado en una frágil cesta, flotaba sobre sus aguas, condenado por el decreto del faraón, pero preservado por la mano de Dios. Y entonces ella apareció, la hija del faraón, una mujer de privilegio que en un audaz acto de compasión desafió al imperio. Salvó a Moisés y sin saberlo protegió al libertador de Israel. Pero ¿quién era ella? ¿Por qué la Escritura permite que desaparezca en el silencio? ¿Y qué revela su historia oculta sobre el plan de salvación de Dios? Esta es la historia olvidada de la mujer que salvó a Moisés, pero desapareció de la historia. Antes de comenzar, si deseas descubrir más verdades ocultas de las Escrituras traídas a la vida, asegúrate de dar me gusta a este video, suscribirte al canal, dejar un comentario con tus pensamientos, compartirlo con otros que aman descubrir los misterios de la Biblia. Ahora, entremos en el Nilo, en el palacio y en el corazón de la mujer que salvó a Moisés, pero se desvaneció en la historia. La historia comienza en Egipto, el imperio más poderoso del mundo antiguo. Sus pirámides perforaban los cielos, sus templos resplandecían con oro y sus ejércitos marchaban con un poder inigualable. Para los egipcios, el faraón no era solo un rey, era adorado como un dios en la tierra, la encarnación de la autoridad divina. Su palabra moldeaba el destino, y su decreto significaba vida o muerte. Durante 4 siglos, los descendientes de Jacob habían vivido en esa tierra. Llegaron en paz, recibidos bajo el favor de José cuando la hambruna amenazaba con consumir a las naciones. Al principio prosperaron, encontrando refugio en Gosén, multiplicándose hasta convertirse en un gran pueblo. Pero el tiempo borró la memoria. Se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, que olvidó la hambruna, la liberación y al hebreo que una vez preservó al mismo Egipto. El temor reemplazó a la gratitud y la sospecha reemplazó a la confianza. A medida que los hebreos se multiplicaban, creció la paranoia de Egipto. ¿Y si esos extranjeros se volvían demasiado fuertes? ¿Y si se aliaban con los enemigos de Egipto? ¿Y si se rebelaban? Así, el miedo se transformó en cadenas. La esclavitud se convirtió en su nueva realidad. Los látigos de los capataces crujían sobre sus espaldas. El barro y la paja se convirtieron en su labor diaria. Israel gemía bajo la opresión, y sin embargo, cuanto más eran oprimidos, más se multiplicaban. Esto solo profundizó el temor del faraón. Su paranoia se endureció en odio, y su odio dio a luz un plan de genocidio. Primero exigió que las parteras mataran a los hijos hebreos al nacer, pero cuando eso fracasó, cuando Sifrá y Pua temieron más a Dios que al faraón, emitió un mandato aún más oscuro. Todo niño hebreo debía ser arrojado al Nilo. El Nilo, fuente de vida de Egipto, adorado como un dios, se convirtió en cementerio de niños hebreos. Los soldados patrullaban las calles, arrancando infantes de los brazos desesperados de sus madres. Lamentos llenaban los hogares de Gosén. El río que antes prometía vida ahora devoraba la vida. Sus aguas se volvieron pesadas con los gritos de la inocencia silenciada. Es en este mundo oscuro donde nació Moisés. Su madre, Jocabed, una mujer de silenciosa fortaleza, lo escondió durante 3 meses. Cada golpe en la puerta hacía temblar su corazón. Cada llanto del bebé podía significar su descubrimiento. Y aún así, sus brazos se convirtieron en una frágil fortaleza contra el poder del imperio. Cuando ya no pudo esconderlo más, la fe la impulsó a realizar un acto impensable. Fabricó un pequeño arca de juncos cubriéndola con brea y pez para mantenerla a flote. En esa humilde vasija colocó a su hijo, su esperanza, sus lágrimas, sus oraciones y lo puso sobre las aguas del Nilo. Lo entregó al mismo río destinado a matarlo, confiándolo a las manos del Dios invisible, y allí se reveló la soberanía de Dios. El faraón decretó muerte, pero Dios estaba preparando liberación. El Nilo había reclamado incontables hijos, pero esta frágil arca llevaba no destrucción, sino destino. Y la elegida para salvarlo, la que lo levantaría de las aguas, no fue una hebrea, ni una partera, ni siquiera su madre. Sería la candidata menos probable imaginable, la propia hija del faraón. Debemos detenernos a considerar quién era esta mujer. No era una simple espectadora, ni una sirvienta que pasaba por el Nilo. Era la hija del faraón, una princesa de Egipto, criada en palacios de mármol y piedra caliza, rodeada de jardines, fuentes y tesoros del imperio. Cada una de sus necesidades era atendida por sirvientes.
Caminaba por pasillos decorados con grabados de dioses y reyes donde el nombre de su padre estaba tallado en piedra como si fuera eterno. Estaba adornada con lino fino y joyas preciosas, mientras las madres hebreas vestían a sus hijos con jarapo. Comía en banquetes mientras Israel trabajaba en los fosos de barro. Era heredera de una dinastía que reclamaba estatus divino, la hija de un hombre venerado como un dios viviente. Y sin embargo, en aquel día decisivo, cuando bajó al río para bañarse, el mundo cambió. Sus oídos captaron el llanto de un bebé, indefenso y tembloroso entre los juncos. Vio la cesta, inusual y cuidadosamente construida, flotando sobre el agua. La curiosidad la llevó a acercarse. Cuando la abrió, la visión del niño llorando le atravesó el corazón. La Escritura resume el momento en una sola frase. Este es uno de los hijos de los hebreos. Éxodo, capítulo 2, versículo 6. Sabía exactamente lo que eso significaba. No era un niño egipcio abandonado por accidente. Era un hijo de los esclavos, condenado a muerte por el decreto de su propio padre. En su posición debería haberse apartado. Podía haber llamado a los soldados para que cumplieran la ley, pero no lo hizo. En cambio, su corazón se conmovió con compasión. Lo que ella hizo fue más que compasión. Fue nada menos que desafío. Al rescatar a ese niño, actuó en contra del mandato del faraón. Eligió la vida donde su cultura exigía la muerte. Ofreció refugio a aquel que su propio padre consideraba un enemigo. Arriesgó su propia posición en el palacio al proteger a un infante condenado. Su compasión rompió las barreras de la cultura. Su conciencia se elevó por encima de las comodidades del privilegio. En ese momento, entró en la corriente del plan divino que se desplegaba. Este momento merece una reflexión profunda. La hija del hombre más poderoso de la tierra extendió su mano hacia las aguas de la muerte y sacó a un niño de esclavo. Este es el gran misterio de la providencia divina. La misma casa decretó destrucción, se convirtió en la casa que crió al libertador. Dios usó la mano de la hija del faraón para criar a aquel que un día enfrentaría al faraón mismo. La tradición judía posterior intenta preservar su memoria. Algunos la llaman Termutis, otros la nombran Bitia, que significa hija de Yah, lo que sugiere que finalmente se apartó de los ídolos de Egipto para volverse al Dios de Israel. El Talmud incluso la honra entre las mujeres justas que merecieron el paraíso. Aunque estas tradiciones no puedan verificarse históricamente, reflejan una verdad profunda. El antiguo pueblo de Dios no la veía como una simple espectadora. La veían como un instrumento escogido por el cielo. Desaparece del relato después de este acto, pero en ese breve instante se convirtió en parte del plan redentor. Sin ella, Moisés habría perecido. Sin ella, el libertador de Israel nunca habría estado frente al faraón. Sin ella, el éxodo mismo no habría ocurrido de la manera en que lo conocemos. La hija del faraón es un recordatorio de que Dios a menudo obra a través de vasos inesperados, incluso a través de aquellos criados entre ídolos y riquezas, incluso a través de la hija de un opresor. Al levantar a Moisés del Nilo, levantó en sus brazos el futuro del pueblo de Dios. Aunque su nombre se desvanece en el silencio, su acto resuena a través de la historia de la salvación. Su acción no fue aislada, ni un simple gesto de bondad casual. Pertenece a un patrón divino tejido a lo largo de toda la Escritura. Dios utiliza repetidamente a personas inesperadas, a menudo forasteras, para preservar su linaje escogido y avanzar en su plan de redención. Piensa en Rahab, la ramera de Jericó. Según los estándares de Israel, era una enemiga, una mujer impura de una ciudad condenada. Sin embargo, escondió a los espías israelitas en su azotea, arriesgando su vida por extraños. Su fe no solo aseguró su supervivencia, sino que también la injertó en la familia del pacto. Rahab llegó a formar parte del linaje de Cristo mismo. Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 5. Piensa en Ruth, la moabita. Provenía de una nación despreciada por Israel, pero su lealtad hacia Noemí y su aceptación del Dios de Israel la introdujeron en la historia de la redención. La fidelidad de Ruth la convirtió en la bisabuela del rey David, y a través de ella, la línea del Mesías continuó. Piensa en los magos del Oriente, gentiles
astrólogos forasteros a las promesas del pacto. Sin embargo, discernieron la señal del rey recién nacido cuando los propios sacerdotes de Israel permanecieron ciegos. Cruzaron desiertos para adorar al niño Cristo, demostrando que el Mesías no era solo para Israel, sino para todas las naciones. La hija del faraón se encuentra entre estas figuras. Aunque su nombre no aparece en la Escritura, es una mujer gentil cuyo corazón respondió a la compasión divina. No pertenecía al pueblo del pacto. Había sido criada en la casa de los ídolos, enseñada a inclinarse ante dioses de piedra y a considerar a su padre como divino. Sin embargo, cuando escuchó el llanto de un infante, su corazón se abrió a una verdad más alta. En ese momento, se convirtió en instrumento de la providencia divina, protegiendo al mismo niño a través del cual Dios establecería su pacto con Israel. Y considera el peso de esto. Sin ella, no habría existido Moisés criado en los palacios del faraón. Sin ella, no habría habido un éxodo para liberar a Israel de la esclavitud. Sin ella, no habría habido ley entregada en el monte Sinaí, ni adoración en el tabernáculo, ni Pascua que apuntara hacia el mayor Cordero de Dios. Al salvar a Moisés, ella protegió la estructura misma de la historia, de la salvación, a través de la cual Cristo sería revelado más tarde. Sus manos literalmente acunaron la sombra de Cristo, porque Moisés fue un tipo, una prefiguración del gran libertador. Él extendería sus brazos para abrir el mar. Cristo extendería sus brazos en la cruz para abrir el velo. Él sacaría a Israel de Egipto. Cristo sacaría a la humanidad del pecado y de la muerte. Y la mujer que puso en marcha esta cadena de acontecimientos fue la hija del faraón. Su historia importa porque revela una verdad frecuentemente pasada por alto. Dios esconde sus obras más grandes en las decisiones de aquellos que el mundo desprecia. Las personas que menos esperamos, las que la historia olvida a menudo, tienen las llaves de los puntos de inflexión de la salvación. La hija del faraón desapareció de las páginas de la Escritura, pero su acto de compasión resuena por la eternidad. Y luego, tan repentinamente como apareció, la Escritura la deja desvanecerse. Después de aquel único momento junto al Nilo, nunca más oímos hablar de la hija del faraón. El relato dirige su mirada hacia Moisés, su supervivencia, su llamado, su misión. Ella desaparece entre las sombras de la historia, sin nombre y sin reconocimiento. ¿Por qué? Quizás sea intencional. La Biblia no busca satisfacer nuestra curiosidad sobre cada personaje, sino magnificar la mano de Dios en la historia. El enfoque no está en los palacios reales ni en las cortes imperiales, sino en los siervos escogidos que Dios levanta para cumplir sus promesas del pacto. Moisés se convierte en el centro, no la princesa que lo salvó. Y sin embargo, su ausencia no carece de sentido. Nos enseña algo profundo. A veces, las obras más grandes de fe permanecen ocultas, sin registro, sin alabanza. El mundo puede pasarlas por alto, los historiadores pueden ignorarlas e incluso la Escritura puede mencionarlas brevemente, pero el cielo las recuerda. Dios no mide la grandeza por la visibilidad, sino por la fidelidad. Esta es la gloria silenciosa de la hija del faraón. Ella nos recuerda que la oscuridad no disminuye la importancia. No fue llamada a sacar a Israel de Egipto, ni a estar sobre el monte Sinaí, ni a golpear el mar rojo. Su llamado fue simple, pero monumental: salvar a un niño que lloraba. Y en ese solo acto cambió el curso de la historia de la salvación. Su silencio también refleja la realidad que muchos creyentes enfrentan hoy. Puede que tu nombre nunca quede grabado en los libros de historia. Tus acciones tal vez nunca sean tendencia en el escenario del mundo. Los sacrificios que haces, ya sea proteger a un niño, cuidar al débil, resistir la injusticia, pueden pasar inadvertidos para las multitudes, pero no son invisibles para Dios. La hija del faraón permanece como una parábola viva de que la historia eterna no se escribe solo a través de reyes, profetas y guerreros, sino también mediante la fidelidad oculta de quienes simplemente obedecen la voz de la compasión. Al salvar a Moisés, cumplió su parte en el diseño divino y luego se desvaneció. En silencio, su nombre olvidado en la tierra, pero recordado en el cielo. Y ese silencio mismo predica: el reino de Dios avanza no solo por los famosos, sino también por los olvidados. No solo por los que están bajo los reflectores, sino por aquellos cuyos nombres solo el cielo conoce. Aquí yace la revelación más sorprendente.
La hija del faraón no es solo una figura histórica, sino también una imagen viva del mismo evangelio. Piénsalo, él sacó a Moisés de las aguas de la muerte. El Nilo había devorado a innumerables hijos hebreos, pero ese niño fue levantado, perdonado y apartado para la vida. De la misma manera, nosotros flotábamos en las aguas del pecado y del juicio, destinados a la destrucción. Sin embargo, Dios, movido por compasión, descendió y nos sacó de allí, así como la hija del faraón extendió sus brazos para rescatar a un niño condenado. Cristo extendió sus brazos en la cruz para rescatar a un mundo condenado. Ella reclamó a Moisés como suyo, aunque no era de su sangre. Llevó a su casa al hijo de esclavos y lo crió como a un príncipe. Este acto anticipa el corazón mismo del Evangelio. Dios toma a aquellos que no pertenecen a su linaje, a quienes están esclavizados por el pecado, y por gracia los adopta en su familia. Se nos da un nuevo nombre, una nueva herencia, un nuevo destino, no como esclavos del pecado, sino como hijos e hijas del Dios viviente. Carta a los Romanos capítulo 8, versículo 15. Y observa el poder del nombre. El propio nombre Moisés significa sacado. La hija del faraón le dio ese nombre, sin saber del todo que estaba declarando su destino. Un día, él sacaría al pueblo de Dios de Egipto, así como había sido sacado del Nilo. Ella proclamó lo que Dios mismo cumpliría, y cada vez que pronunciamos el nombre de Moisés, evocamos el legado de la mujer que lo salvó. He aquí el mayor asombro. La hija del faraón, cuyo padre había esclavizado a Israel, se convirtió en la misma mujer que Dios usó para criar al libertador de Israel. La casa de la opresión se convirtió en el hogar de la liberación. El palacio que ejecutaba la muerte se transformó en refugio de vida. Lo que los hombres intentaron para mal, Dios lo tornó en bien. Desde el trono de Egipto vino la esclavitud, pero de la princesa de Egipto vino la mano que cuidó al profeta que rompería esas cadenas. ¿Ves la ironía divina? La casa del enemigo, sin saberlo, financió y fomentó el crecimiento del mismo libertador que haría caer a Egipto de rodillas. El faraón armó su propia derrota, y todo comenzó porque una mujer, sin nombre y olvidada por la historia, eligió la compasión por encima de la crueldad. Su historia nos recuerda una verdad más grande del Evangelio. Dios obra a través de instrumentos improbables, derriba los planes del enemigo y levanta salvación desde los mismos lugares donde antes reinaba la muerte. Así como Moisés fue sacado para convertirse en redentor de Israel, también nosotros hemos sido sacados del pecado para convertirnos en coherederos con Cristo, el redentor del mundo. Y así llegamos al final de su historia, la mujer que salvó a Moisés, pero desapareció de la historia. Tal vez nunca sepamos su verdadero nombre, ni sus pensamientos al sostener al niño, ni el rumbo que tomó su vida después de aquel día. Sin embargo, esto sí lo sabemos, su único acto de compasión cambió el curso de la historia de la salvación. En sus brazos reposaba el futuro del pueblo de Dios, aquel que un día guiaría a Israel fuera de la esclavitud. Su historia nos recuerda que la grandeza no siempre se encuentra bajo los reflectores. A veces está escondida en la fidelidad silenciosa, en los sacrificios invisibles, en momentos de valor que pocos llegan a presenciar. Tal vez hoy te sientas invisible, olvidado o pasado por alto, como la hija del faraón. Ten ánimo, porque Dios te ve, Dios te recuerda, y así como la usó a ella, puede usarte a ti de maneras mucho más grandes de lo que imagina. Un solo acto de misericordia, una sola decisión de fe puede repercutir a lo largo de generaciones, entretejiéndose en la historia eterna de Dios. Si esta historia ha conmovido tu corazón, no dejes que termine aquí. Compártela, difúndela y forma parte de llevar esta verdad olvidada a otro. Y mientras lo haces, tómate un momento para dar me gusta a este video, dejar un comentario con tus reflexiones, suscribirte para más poderosas historias bíblicas y compartirlo con aquellos que necesitan. Recordar que Dios obra a través de los ocultos y los humildes. Gracias por mirar. Y recuerda, la mujer que desapareció de la historia no está perdida para Dios. Tampoco tú lo estás.